Qué bueno que estás con nosotros y es maravilloso que Dios nos ha dado una oportunidad como esta para hablar de temas de familia que son tan importantes y tienen mucha urgencia. ¿Por qué? Porque la familia va evolucionando, va desarrollándose, los hijos van creciendo y hay cosas que si no las hacemos hoy, nunca más la vamos a poder hacer. Esa es la realidad. Precisamente hoy quiero hablar de uno de esos temas que tiene urgencia, que son urgentes, y voy a utilizar un material de enfoque a la familia que se titula Hablando acerca de sexo y pubertad con sus hijos. Como padre y madre, todo el que me escucha debe entender que es la persona más indicada para educar a sus hijos en el tema de sexualidad. Sobre todo cuando estamos viviendo en una cultura que va flagrantemente en contra del orden establecido por Dios en su palabra. Durante décadas, las películas y las comedias han caricaturizado una escena en la que un papá con manos sudorosas inicia una conversación sobre sexo, dando una explicación confusa de pajaritos, de la cigüeña, de las abejas, a un niño preadolescente que resulta ya conocer todos los detalles de lo que el papá en símbolo o la mamá en símbolos están tratando de enseñarle. El humor surge de la tensión que sienten la mayoría de los padres al hablar acerca del sexo con sus hijos. Porque está subyacente la preocupación en el papá y en la mamá. ¿Y si le contamos demasiado? ¿Y si les robamos su inocencia? ¿Y si ese niño comienza a preguntar sobre lo que nosotros hacemos? ¿Cómo él llegó al mundo? ¿Cómo ella vino al mundo? Etcétera. Son preguntas que preocupan a papá y a mamá y a veces no están preparados para responder. Lo que resulta tan gracioso es la realidad de que demasiados niños aprenden acerca del sexo por medio de muchas personas menos de sus padres. Generalmente los niños suelen obtener su primera impresión distorsionada del sexo a través de las obscenidades en el patio de recreo del colegio o de la escuela, en la descripción tergiversada que el chico rudo de la calle de al lado hace de las relaciones sexuales o, lo que es peor, de un vistazo al material pornográfico de la televisión por cable o el internet. Lo que debería verse como una comunicación más hermosa, significativa y privada entre un esposo y esposa se convierte en una inadecuada curiosidad. ¿Mamá y papá hicieron eso? ¿Dónde, cuándo, cómo? Los esfuerzos de las escuelas públicas por corregir la desinformación de la calle y la falta de información en casa suelen dejar de lado un componente fundamental en este tema, y es el marco moral en el que debe presentarse los hechos sobre la reproducción. Si no tenemos un contexto ético, la educación sexual se convierte en un poco de formación básica sobre anatomía, fisiología, enfermedades infecciosas y anticoncepción. Muchas iglesias han hecho esfuerzos por enseñar principios bíblicos acerca de la sexualidad a sus grupos de jóvenes.
Pero estos esfuerzos no suplen toda la necesidad. ¿Por qué? Porque importantes conceptos no siempre van acompañados de información médica precisa o de técnicas para rechazar la presión. Y es una tarea pendiente que tenemos en las iglesias, porque deberíamos incluir más información médica para rechazar la presión. Además, las charlas de los grupos de jóvenes suelen comenzar tarde, es decir, durante la adolescencia, y rara vez implican un diálogo continuo sobre este tema. El mejor lugar, y yo sé que para mucha gente esto va a resultar difícil de entender, pero esa es la realidad, esa es la verdad. El mejor lugar para que un niño aprenda sobre sexualidad es en su casa, de la mano de quienes más se preocupan por él o por ella. Cualquiera puede enseñar aspectos básicos sobre la reproducción en 1 o 2 horas, o se pueden leer en cualquiera de los tantos libros de referencia. Pero papá o mamá es quien está mejor posicionado para dar esa información en el contexto adecuado y darle la perspectiva correcta a lo largo de varios años. No hay fórmulas mágicas para llevar a cabo esta tarea, pero tenga en cuenta los siguientes principios. Número 1, dar a un niño datos acerca de la reproducción, incluyendo detalles sobre las relaciones sexuales, no les roba la inocencia, sobre todo si es papá o si es mamá. La inocencia depende de la actitud, no de la información. Un niño en edad escolar que entiende los detalles del sexo al verlo como un acto que en el contexto adecuado expresa amor y el inicio de una nueva vida, va a conservar su inocencia. Pero un niño que sabe muy poco acerca del sexo puede tener una mentalidad corrompida si ha estado expuesto a él en un contexto degradante, burlón o abusivo. Y esto es bueno que los padres lo entiendan, porque muchas veces los padres y las madres no quieren abordar este tema. Y yo le digo a ustedes, siempre es un reto, y la primera vez que lo tocan, muchas veces pueden venir reacciones, pero hay que ser persistente hasta lograr el objetivo, porque cuando tomamos la iniciativa de hacerlo a tiempo, vamos a lograr adelantarnos a la versión distorsionada que puede venir de los amiguitos, de los fanfarrones, de los perturbadores, de los abusadores y también de un sistema escolar que tiene intereses no santos para la sexualidad de sus hijos. Entonces, no le vamos a hacer perder la inocencia, no le vamos a robar la inocencia. Es bueno que tengamos eso en cuenta. Otro principio, si se siente temeroso o inhibido a la hora de abordar este tema con su hijo, reflexione por un momento sobre usted mismo. ¿Cree que la actividad sexual incluso dentro del matrimonio es algo malo o que Dios no aprueba? Si se da cuenta de que esto es un problema para usted, debería tener algunas conversaciones con su pastor, con un consejero o con ambos, para la luz de la Biblia entender que esa idea que usted tiene no es buena, es equivocada y no va acorde a la palabra de Dios. La Biblia habla del tema de la relación sexual entre el esposo y la esposa y lo presenta como un regalo de Dios y también lo presenta como algo necesario para la preservación de la especie. Entonces, es bueno que tengamos en cuenta eso.
No espere a contarle a su hijo todo lo que sabe acerca del sexo en una única e intensa oportunidad o maratónica oportunidad. Usted tiene que comenzar como papá y mamá, poquito a poquito, pero constante, orientando a los niños. Por ejemplo, cuando usted está bañando a un niño ya grandecito, 7, 8, 9 años, 10, es bueno aprovechar y decirle: las partes privadas no pueden ser tocadas por un extraño, ni hembra ni varón, ni adulto ni de tu misma edad. Y eso, el papá o la mamá que baña a sus hijos, que le pone la ropa, tiene todos los días oportunidad para hablarle de eso a sus niños. Y es una de las cosas básicas que uno como padre o madre debe enseñarle a sus hijos para prevenirlo de un abuso sexual. Y esas son ocasiones que le sirven a uno de plataforma para ir orientando a sus hijos. Usted no puede pretender un día sentar a sus hijos y darle una charla de 4 horas y pretender que ellos aprendan todo lo que usted ha querido en un vaciado ahí decirle. No, debe ser, como dicen en inglés, step by step, paso a paso, pero constante. En muchos casos usted estará dando información guiado por lo que su hijo necesita saber. Es probable que su hijo de 5 años quiera saber cómo va a salir el bebé que lleva mamá o la tía en su vientre. Y esas son oportunidades para comenzar a hablar de eso. Es posible que su hijo no piense preguntar cómo ha llegado ahí ese bebé, o no hace falta que aborde el tema en ese momento. Por otro lado, si aún no ha conversado con su hijo de 10 años sobre la reproducción, tendrá que tomar la iniciativa para empezar algunas conversaciones. Él o ella seguramente ya habrán oído todo tipo de cosas en el patio de recreo y necesita oírla de fuentes serias, maduras y confiables, que los mejores para eso y más calificados son papá y mamá. Eso es muy importante. Es muy importante lo que estamos diciendo. Algunos padres dirán: ¿qué pasa si mi hijo me hace preguntas que no puedo responder? Bueno, la recomendación es que usted trate de ser honesto y luego investigue un poco. Usted gana mucha más credibilidad a los ojos de sus hijos mostrando sinceridad en lugar de fingir que sabe. Es posible que usted no tenga el conocimiento detallado de las complejidades, por ejemplo, del ciclo menstrual o de las etapas de desarrollo de la pubertad, pero nunca es demasiado tarde para aprender y poder, junto con su experiencia, orientar adecuadamente a sus niños. Pastor, esto que usted me está planteando es muy fuerte, sí, yo lo sé, pero es un desafío que tenemos. Usamos con mucha frecuencia el versículo bíblico que dice: instruye al niño en su camino para que cuando fuere viejo no se aparte de él, ¿verdad? Y yo creo que Proverbios 22:6 debe estar siempre presente, ¿verdad? Con esas palabras tan sabias. Ahora, instruir a nuestros hijos incluye también hablarle de estos temas difíciles para nosotros. Y tenemos que prevenirlos. Yo como pastor he testificado en varias oportunidades la pena, el dolor y la tristeza que experimento cuando vienen padres o madres que me dicen: pastor,
mi niño, mi niña fue abusado. Pastor, mi niña o mi niño no tiene definida su identidad sexual. Pastor, mi niño, mi niña ahora está con una conducta rara. Y le voy a decir, no debemos esperar que pase un problema para reaccionar. Debemos adelantarnos y en esas ocasiones comenzar a orientar a nuestros hijos de la manera adecuada, diciéndole lo necesario poquito a poco, usando ejemplos vinculados así a la familia. Mira, tía fulana está embarazada, viene un nuevo bebé, porque Dios le está regalando ese privilegio de convertirse en mamá y en papá. Y ese es el principio, conversaciones llanas, naturales, en confianza, para que los niños vean esto con naturalidad, pero que reciban la orientación, que reciban la orientación adecuada en el tiempo oportuno. Estoy terminando, pero recuerdo una anécdota que a mí me impactó mucho, porque cuando mis hijos eran pequeños, yo comencé con esta batalla. Creo que el más grande tenía 5 o 6 y el más pequeño tenía unos 4 años. Y recuerdo que cuando quisimos hablar la primera vez, en principio hubo un impacto. Pero hubo una ocasión, ya 2 o 3 años después, que a mí me despertó, me llevó casi a un estado de ansiedad, porque uno de mis hijos o los dos me contaron que en la escuela apareció un niño que se identificó gay. Y recuerdo que uno de mis hijos me preguntó, papi, ¿qué es eso? Como habíamos desarrollado la confianza de hablar y hablar temas a veces difíciles como ese, entonces yo pude orientarle. Y ese mismo niño que se había declarado gay en la escuela, estamos hablando de la primaria, ellos mismos me contaron que llevaban películas de personas desnudas. Así fue que me lo describieron ellos. Papi, fulanito lleva en un teléfono películas de personas desnudas. Y eso me dio la oportunidad de trabajar más con el tema y aclararle que no debían exponerse a ese material, porque eso le iba a mostrar una práctica equivocada de lo que Dios había diseñado para el matrimonio. Porque Dios había diseñado el sexo para el matrimonio y lo había hecho en un orden, pero no como decían esas películas. Y recuerdo lo impactante que fue para mí tener que abordar esos temas. Fue impactante. En principio la impresión me estremeció, porque un padre, una madre nunca espera que sus niños tengan que entrar de frente a esa realidad. Y es un proceso que uno lo va a vivir con muchas etapas en la vida de los hijos. Pero lo que he venido a decirle, y es el centro de todo lo que estamos hablando en esta oportunidad, es que hay que hablarlo, hay que asumir la responsabilidad. Y nuestros hijos deben, primero que en cualquier otro escenario o cualquier otra persona, hablar de sexo con sus padres. Pastor, ¿y si lo está criando una abuela? Bueno, tendrá que ser la abuela que está haciendo el papel de mamá.
pero deben hablar de sexo con sus padres, con papá, con mamá o con la abuela que le está criando. No deben ir a fuentes turbias. Quien les hable de sexo debe hablar apegado a la palabra de Dios. Debe hablar con un lenguaje puro, sencillo, lo más natural posible, tratando de que los niños vean este tema como algo parte importante de la vida. Debemos enfocar el cuidado que deben tener los niños de sus partes privadas. Y debemos también advertirle de cualquier depredador, cualquier amenaza que pueda venir contra ellos cuando un adulto o un niño o niña similar a ellos quiera tocar sus partes privadas. Estas cosas van a proteger a nuestros niños. Y sobre todo como cristianos, vamos a tener la oportunidad de darle la versión, de darle la explicación de acuerdo al orden establecido por Dios en su palabra. Porque el mundo está trabajando para educarlo. Disney, hace tiempo que Disney está contaminando la mente de los niños con relaciones lésbicas, homosexuales, trans, como le dicen, que no son más personas que no se adaptan a su sexualidad, a su género con el que nacieron, etc. Entonces, si no lo hacemos nosotros, lo hará el mundo, el sistema de pecado, y pueden dañarle la vida a tus hijos. Ayúdanos, Señor, permite que cada padre y madre que me ha escuchado entienda la urgencia de este llamado y se proponga orientar a sus hijos de la manera correcta. Aunque les resulte difícil, puedan ser sabios y prepararlos para enfrentarse a la realidad de un mundo impío y lleno de pecado. Para que los hijos puedan entender este tema del sexo en el marco de la palabra de Dios y no contaminado por las ideas perversas que el infierno ha preparado. Ayúdalo, Señor. Dale fuerza de tu fuerza. Imparte capacidades para que puedan cumplir con su deber. En el nombre de Jesús. Amén.